Hola, bienvenidos. Yo soy Liz Rodríguez desde la Ciudad de México y Ebenezer Molina desde Chicago. Si encontraron nuestro canal, qué suertudos, bienvenidos. Denles like, suscríbanse a él, van a encontrar muchas cosas interesantes. Vean nuestros programas que son muy buenos. Hoy les traemos un tema muy interesante sobre algo que nos atañe a todos, sobre nuestro trabajo. Fuimos a entrevistar a algunas personas a la sede de Derechos Humanos, donde estas personas están pidiendo eso, que se respete sus trabajos, sus derechos laborales. ¿Por qué? Porque no están siendo respetados. Tienen 3 años pidiendo que les den oídos, que les den palabras, que los escuchen, que les den soluciones, y no lo hay. En otros tienen otros 5 años en otros temas, ¿no? Gobiernos van, gobiernos vienen, pero nada hacen. Nuestro presidente dijo, ay, me dejó una cochinada. Pues arregla esta cochinada, ¿no? Ahorita el gobierno de México tiene una demanda por este motivo, porque ya un juez dictaminó que se haga, que proceda, y no lo han hecho. Están en desacato. Morena, que es el que está ahorita ahí en el gobierno, no hace caso, para variar. Nuestro presidente está en sus mañaneras, diciendo bla. Aquí se nota sus resultados. No ha hecho nada. Pero sí está gastando nuestro dinero en sus mañaneras. Estas personas están defendiendo sus trabajos, pero todo México quiere trabajo. Yo quiero trabajo. Ustedes quieren trabajo. Y tenemos que ir a manifestarnos para poderlo tener. Y opinen, digan qué no les gusta, qué sí les gusta, qué les gustaría. Porque esto nos atañe a todos, a todos. Tenemos que resolverlo, porque por eso México está así, porque hay mucha falta de trabajo. Hola, soy Liz Rodríguez, para Agua y Aceite. Venimos aquí a Derechos Humanos. Entonces ahorita vamos a ver qué nos dicen aquí nuestros compañeros, qué es lo que están pidiendo, qué es lo que están exigiendo en realidad. Pues estas son las personas que están ahorita exigiendo sus derechos por el Sol Rojo. Estamos en la sede de Derechos Humanos. Afuera nadie ha salido pues a decir nada. Estas son las personas que vienen a exigir sus derechos. El Sol Rojo aquí representando los derechos. Vamos a escuchar al señor que está diciendo. Como Asamblea General de Trabajadores. Solución, exigimos solución. Una tiene que ver con el asunto del seguimiento a las recomendaciones emitidas desde hace 3 años por esta misma dependencia. 3 años y no han sido escuchados. El asunto de los laudos laborales, algunos de los cuales ya tienen 5 años de antigüedad. ¡Ay, Dios! 5 años. Entonces, en ese sentido... Y nadie sale a escuchar, nadie sale. Aquí toda la gente ignorada, nadie sale, todos en su teléfono. Nadie sale. ¡Que salga la comisión! Asimismo, estamos señalando que esta parada política tiene que ver con una crítica franca y abierta a la política laboral que se sigue en el gobierno de la Ciudad de México. Una política que está segregando a los trabajadores de los derechos a los que tiene derecho, valga la redundancia, de acuerdo a la ley laboral, particularmente lo que tiene que ver con las prestaciones laborales y un salario digno, pero también el asunto de la estabilidad en el trabajo, que hoy por hoy está siendo negada en el gobierno de la Ciudad de México. Hay aproximadamente 5 formas de contratación, 4 de las cuales son irregulares, ilegales o por lo menos no están estipuladas en ninguna ley, y estas formas de contratación se hacen precisamente para evitar el pago de prestaciones y el reconocimiento de la antigüedad para una jubilación digna, lo cual quiere decir que incluso la seguridad social está denegada en este gobierno de la Ciudad de México. Por eso también hacemos esa crítica y le pedimos a la Comisión de Derechos Humanos que atienda esta cuestión de la política laboral en el gobierno de la Ciudad de México, porque si algo origina la violación a derechos humanos es precisamente la política laboral seguida por el gobierno de la Ciudad de México. Por eso, como Asamblea General de Trabajadores, estamos intentando hacer que la Comisión de Derechos Humanos, que recibe aproximadamente 500 millones de pesos en un año solo de presupuesto, cumpla con el papel que se le encomienda para vigilar el cumplimiento a los derechos humanos.
Hola, buenas tardes. Dígame usted qué es lo que están pidiendo, qué es lo que están demandando. La comisión, ¿qué es lo que no les ha cumplido? Bueno, nosotros somos la Asamblea General de Trabajadores, conformada por trabajadores del gobierno de la ciudad de diferentes dependencias y de diferentes formas de contratación. En nuestro gremio existen trabajadores que han sido despedidos injustificadamente, de los cuales se han hecho juicios laborales que ya ganaron los trabajadores en los diferentes tribunales de trabajo. Venimos primero, digamos, en atención a la Comisión de Derechos Humanos a implementar una queja hace ya 5 años sobre los laudos laborales que ya se consiguieron y que no se han cumplido. ¿Quién no la ha cumplido? ¿A dónde fue? ¿Con quién dieron ustedes esas quejas primeramente? Bueno, las demandas fueron implementadas contra el gobierno de la Ciudad de México y contra diferentes dependencias, particularmente para el DIF y diferentes alcaldías, la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Salud. Bueno, en esta dependencia existe una visitaduría en la Comisión de Derechos Humanos que atiende los problemas laborales, que es la quinta visitaduría. Esa quinta visitaduría emitió 2 recomendaciones al gobierno de la ciudad, que posteriormente el gobierno aceptó, recomendaciones en las que le dicen que deben de cumplir con los laudos laborales. Y es una lista aproximadamente de 150 trabajadores que están en esas recomendaciones, pero que el gobierno simplemente no cumple, a pesar de que las aceptó, no las cumple. Entonces hoy venimos aquí a la Comisión de Derechos Humanos a pedirles que, si bien sus recomendaciones no son vinculantes con el ejercicio de gobierno, pero si ya fueron aceptadas por el gobierno, que haga lo conducente la Comisión de Derechos Humanos para que se resuelvan esas recomendaciones. ¿Qué tiene que ver para que ustedes les cumplan? Bueno, en estos momentos Morena es quien gobierna la Ciudad de México, y es Morena quien no, o sea, el gobierno de la Ciudad de México quien no está cumpliendo los laudos laborales. Entonces, desde la perspectiva jurídica, el Morena o el gobierno de la Ciudad de México están en desacato al cumplimiento de la ley, porque no cumplen los ordenamientos judiciales. Entonces hoy venimos aquí a la Asamblea a pedirle que nos cumplan esa parte de las recomendaciones, pero también a decirles que no estamos de acuerdo a que la Comisión de Derechos Humanos se deshaga de los laudos laborales como si fuera una cuestión salomónica. Resulta que hace 3 años, en la administración pasada, en la legislatura pasada, en el Congreso local de la Cámara de Diputados, se estableció una modificación a la ley que regula la función de la Comisión de Derechos Humanos, y en esa reforma se plantea que los laudos laborales no deben de ser acogidos por la Comisión de Derechos Humanos. Es decir, como si los laudos laborales o el incumplimiento de los laudos no fuera una violación de derechos humanos, ¿no? La quinta visitaduría se creó para atender los derechos laborales, porque se reconocen los derechos laborales como derechos humanos. Al hacer esa reforma, lo que está haciendo el Congreso local y desde luego también esta Comisión de Derechos Humanos, porque ellos ya aceptaron que eso sea lo correcto, es decir, que no sean acogidos los laudos laborales como una cuestión de derechos humanos. También venimos a plantear esa situación porque tenemos 61 laudos nosotros, algunos de los cuales ya tienen más de 5 años emitidos, que no se cumplen, que simplemente no se cumplen. ¿Ha salido alguien a atenderlos? Sí, ya salió la quinta visitadora y también ya salió la directora general de seguimiento de la Comisión de Derechos Humanos, ambos dos, y las dos están sentadas ahorita en la mesa con una comisión de nosotros. Lo que nosotros ya estamos planteando es entregar los documentos correspondientes. Son 2 documentos, uno sobre las recomendaciones y otro sobre los laudos. Pero también le estamos pidiendo a la Comisión de Derechos Humanos que revise la política laboral del gobierno de la Ciudad de México, porque si hay una situación en la que se violentan los derechos humanos por parte del ejercicio del poder en el Distrito Federal o en la Ciudad de México, es el asunto laboral, ¿no? Hay aproximadamente de una ley laboral de 300 artículos, aproximadamente 100 de ellos son violados. Entonces, por eso en ese sentido le estamos diciendo a la Comisión de Derechos Humanos que si no quieren una cometida de quejas por violaciones de derechos humanos, atiendan ese problema de la política laboral. Entonces hoy nuestra visita tiene que ver con esos 3 aspectos concretamente. Okay, muchas gracias y esperemos que se resuelva. Gracias, hasta luego.
Bueno, esperemos que se resuelva todo esto y que de verdad les den solución a todos, porque realmente salen a recibir papeles, pero estos papeles no tienen resuelto. Ya estos papeles ya se han entregado en otras ocasiones. Nada más vienen a dar a tole con el dedo. Es lo que dan. Bueno, para Agua y Aceite, Liz Rodríguez. Gracias. Y bueno, pues ya escucharon lo que la gente tiene que decir. Desafortunadamente los gobiernos, como dice nuestra compañera Liz, gobiernos van y gobiernos vienen. Y la gente simple y llanamente sigue ahí, en ese limbo legal en el que todos se tiran la bolita y nadie les soluciona sus problemas. Es realmente descorazonador el darse cuenta, ¿no? que lo que hemos venido criticándole a esta administración por los últimos casi 3 años es que mucho bla bla, mucho ruido y pocas nueces. Realmente el presidente pues sigue demostrando pues que es un palero, que es una persona que no tiene realmente corazón, que su interés básico era simple y llanamente llegar a la presidencia. ¿Para qué? No sabemos para qué quiere llegar a la presidencia, pero pues ya está ahí y no hace absolutamente nada. Por 18 años se la pasó ofreciéndose para venir a limpiar el cochinero, porque pues todos sabemos que sí, que todas las administraciones de una u otra forma pues tienen un cochinero. Este hombre se la pasó 18 años diciendo que él tenía las soluciones para todo ese cochinero, y ahí lo tenemos 3 años en el cargo, y lo único que hace es echarle la culpa del cochinero que le dejaron y del que él dijo que se podía hacer cargo. Entonces es una tristeza que estas personas que se han quedado sin trabajo o que les han quitado prestaciones y que tienen algunos 5 años, otros 3 años, pues peleando de una u otra forma por sus derechos, pues les sean simple y llanamente negados de esa forma. Es muy triste, es jodido, ¿no? El hecho de que viene el presidente y alega y parlotea por el bien de todos, los pobres primero, pero no sé a quién se refiere cuando dice los pobres primero. Quizá él se refiere a los pobres de sus hijos primero, a los pobres de sus hermanos primero, a los pobres de sus primos primero, o a los pobres de sus amigos primero. Eso no lo aclaró él. Entonces para nosotros nos viene tocando pues ir investigando, ¿no? A qué pobre se refiere, a sus pobres amigos, a sus pobres correligionarios. Pues ya vemos ahí a los Bejarano, vemos a la señora Padierna, vemos a Nale y a Ackerman, a Irma Heréndira, al Toro, a ese hombre que ha estado acusado en diferentes ocasiones de violación, y pues más que toro parece un gato, ¿no? Porque siempre cae de pie. Entonces pues habría que ver a qué se refería el presidente cada que dice por el bien de todos, los pobres primero, los pobres de sus familiares y sus amigos, los pobres de su círculo, porque los pobres del país simple y llanamente no están recibiendo absolutamente nada. No se les atiende, no se atienden quejas, no se atienden violaciones a sus derechos. Pues alguien tiene que tomar la sartén por el mango, pero parece que en esta administración no va a ser. Veamos qué sucede en el siguiente sexenio, porque en este no va a suceder. Para Agua y Aceite, Abieser Molina, Liz Rodríguez desde México. Muchísimas gracias por esa participación, ¿no? Por haber ido a tomarte el tiempo y hacer todo lo posible para poder estar presente en donde está la gente, en donde están los problemas. Agua y Aceite para todos ustedes. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, feliz día.